Gracias en esta mañana por el privilegio que nos concede de entrar a tu santuario, cantar himnos, alabarte y glorificarte, Señor, y especialmente ahora sentarnos aquí en la mesa de tu palabra para ser apacentados con el pan de vida. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu sea nuestro maestro, nuestro enseñador, que podamos aprender las lecciones que tú nos tienes reservadas para estimular nuestra fe y nuestra confianza y sobre todo nuestra esperanza bienaventurada en los bienes venideros. Trae en ala de tu Espíritu a tu iglesia a adorarte hoy, Señor, y concédenos el regocijo de estar en comunión con Cristo. Bendícenos, te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, nosotros estamos estudiando escatología, como ya es sabido de nosotros. Y estamos considerando aquellas señales que el mismo Cristo instituyó en la creación y en la naturaleza como evidencias a las cuales deberíamos de estar atentos, porque ellas nos anuncian su gloriosa segunda venida en gloria. Cristo volverá y es un hecho no solamente narrado en la Biblia, sino también narrado a través de aquellas señales que en su providencia Él inscribió en la naturaleza para que nos hablaran, nos anunciaran de su segunda venida. De ahí la importancia que tiene el que nos mantengamos atentos a las señales. De manera especial aquellas señales que Él nos narra en su palabra como eventos que habían de acontecer en la creación, en la historia, en el seno de la raza humana. Varias señales Cristo estableció que anuncian el regreso de Cristo a esta tierra. Hay una enorme cantidad de versículos que hablan de esas señales. Y como bien dice Berco, de acuerdo con las Escrituras, tienen que ocurrir eventos importantes antes del regreso del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, debemos de estudiar, considerar, conocer esos eventos, porque cada uno de esos eventos que el Señor anunció que habrían de acontecer antes de su venida, tienen como propósito afianzar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en ese hecho histórico de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya decíamos que una de las evidencias que puso Cristo como señal de su segunda venida es la predicación universal del Evangelio. A todas las naciones la iglesia habría de predicar el Evangelio. Y esa predicación universal del Evangelio es plasmada en la Biblia como una señal que nos anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como bien lo dice Marcos 13:10, pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. También en Mateo 24:14 se establece la predicación del Evangelio como una señal de los últimos tiempos, como una señal que nos augura el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. También
diferentes eventos en la naturaleza y en la sociedad, denominado la gran tribulación, también son inscritos en la Biblia como señales que nos anuncian la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan claro en la Biblia aquel conjunto de eventos que Cristo señaló como eventos que anunciaban su segunda venida. Son presentadas como señales. ¿Y qué es una señal? ¿Para qué sirven las señales? ¿Por qué señalizamos cosas? Bueno, si usted va por una carretera, va a encontrar líneas en el centro, una doble línea amarilla, eso es una señal de tránsito. Una sola línea amarilla interrumpida, usted encuentra una aquí y una a cierta cantidad de metros. Esa es otra señal que le dice a usted algo con relación al tránsito en esa vía. Una señal amarilla dice una cosa, una señal blanca dice otra cosa. Es un lenguaje simbólico que se usa para expresar verdades. Advertencia, pueden ser de advertencia o pueden ser de peligro. Hay peligro en esta curva. Por lo general, cuando hay una curva, a usted le ponen ahí un símbolo que representa esa curva. O sea, baja la velocidad, lo que le están diciendo, porque viene un punto peligroso. Si usted coge esta curva a 160, usted puede que siga directo por ahí, que siga recto. Muchos han muerto precisamente porque han violado esas señales. Las señales en la Biblia que anuncian la venida del Señor Jesucristo son obviamente mensajes en un lenguaje coloquial, en un lenguaje bien simple y sencillo, pero que enseña y asegura una gran verdad. Las señales son usadas en la Biblia precisamente para anunciar ese evento de la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, esas señales marcan acontecimientos históricos que han de suceder. Y la Biblia nos llama a estar atento a esas señales. Es seguridad para nosotros cuando estamos manejando, conduciendo en una carretera, el estar atento a las señales. Porque violar una señal de esa, no hacerle caso, puede traer consecuencias nefastas para la vida. Muchos están enterrados en el día de hoy. ¿Por qué? Porque no le hicieron caso a las señales. Simple y llanamente la obviaron. La doble línea amarilla dice claramente: no rebasen este tramo. Es peligroso rebasar en este tramo. ¿Y qué hacen mucho? Se hacen de cuenta que esas líneas no están ahí. Violan la disposición. Y como resultado, provocan tragedias que dan al traste con su vida y lamentablemente con las vidas de muchos que sí van observando la regla. Recuerdo un evento que pasó allá en la iglesia de Cotuí hace ya muchos años. Estos hermanos venían de un retiro y
En una curva precisamente unos individuos venían en competencia, violando todas las reglas habidas y por haber. Y se chocaron de frente con la camioneta donde vienen los hermanos. Uno de ellos murió y el resto quedó bien herido. Y dieron varios muertos en esa tragedia. No observar las señales trae consecuencias para la vida humana. Por eso, mis amados hermanos, es importante que observemos las señales que el Dios en su palabra nos ha establecido para que las observemos. Esas señales tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Marcos, capítulo 13, donde encontramos una descripción de lo que se denomina la gran tribulación. Marcos 13, versos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. En Mateo 24, también recoge aquellos eventos que han de caracterizar los días previos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24. Versos 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su copa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Otro texto también que habla en el mismo tenor es Lucas capítulo 21. Lucas 21, 20 al 24. Lucas 21, 20 al 24.
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estos pasajes, como podemos observar, tienen profecías de doble cumplimiento. En la primera parte de estas profecías vemos que los eventos que se anunciaban en ellos mientras Jesucristo estaba vivo habrían de cumplirse en el año 70, cuando Jesucristo ya no estaba en la tierra, y cuando los romanos, encabezados por el general Tito, tomó a Jerusalén y cumplió al pie de la letra exactamente todos los aspectos de esta profecía que Cristo le había dado en contra del pueblo judío. Y es interesante esta parte aquí, mis amados hermanos, porque si se cumplió al pie de la letra exactamente cada palabra de lo que aquí estaba anunciado, es obvio que la segunda parte también se cumplirá al pie de la letra, conforme a todo lo que había sido anunciado. Todos esos eventos que narran de manera anticipada los detalles de cómo sería la conquista de Jerusalén por parte del general Tito y de todas las obras inicuas que habría de hacer en medio de ellos. Todo esto, mis amados hermanos, revela cuán certera es la ciencia de la profecía cuando ella procede de los labios de un profeta como nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente todo lo que había sido anunciado se cumplió punto por punto cuando el general Tito entró allí en Jerusalén con los ejércitos gentiles y no dejaron piedra sobre piedra. Y eso se ha cumplido tal y como ha sido anunciado por el Señor. Los judíos, como sabemos, fueron sacados de Jerusalén. Los que quedaron vivos fueron dispersados. Y así se ha cumplido hasta la fecha. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Se estima que murieron unos 900,000 judíos cuando Tito tomó a Jerusalén. El resto de los que no fueron muertos fueron llevados cautivos a través de todo el mundo conocido en ese entonces. Por eso usted encuentra judíos por todas partes. Este país no fue una excepción a la regla para recibir judíos. Como sabemos, Trujillo trajo judíos en la década de los 40 y los llevó y ubicó en diferentes lugares de este país. Habían judíos en Puerto Plata,
Habían judíos en Santo Domingo. De hecho, hay un cementerio de judíos ahí en la, ¿cómo se llama? En la Pedro Livio Cedeño. Ahí hay un cementerio judío. O sea, ahí hay un receptáculo del cumplimiento de esa profecía. Ellos no se entierran, ellos no lo entierran como ligado con los gentiles. Ellos aún siguen, aún en los cementerios tienen la exclusividad. Pero hermano, todo eso tiene como propósito decir a la gente, mírenlo ahí, donde se cumplió la palabra de Dios. Y usted va a cualquier nación, en Estados Unidos, mis ojos han visto cementerios de judíos, porque ellos no lo entierran con los demás ciudadanos de esa nación. A ellos los entierran en cementerios específicos. Y amados hermanos, yo creo que eso en buena medida tiene como propósito asegurarnos, aún después de la muerte de ellos, que el cumplimiento de la profecía fue literal. Su cumplimiento fue literal, tal y como había sido anunciado. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esa espada no solamente los persiguió en los días de Tito. Como sabemos, los judíos en esa diáspora han sido víctimas de la espada donde quiera que han llegado. Lo más trascendental que está en la historia registrado fueron esas persecuciones allá en España, donde los reyes católicos iniciaron una horrible persecución en contra de ellos por los años 1400 y pico. Y esa gente fue víctima de gran violencia, de despojo, de destierros y de cárcel y de muerte. Luego de eso, como sabemos por la historia, la carnicería que Hitler hizo con esa gente, persiguiéndolo como ratas por toda Europa y países aledaños, con la finalidad de borrarlo de la faz de la tierra. O sea, una persecución con saña, una persecución con la finalidad de limpiar a Europa de judíos. Hermano, ¿y por qué? ¿Qué tan malo esa gente han hecho en la sociedad? ¿Por qué? ¿Eran criminales? ¿Culpables de crímenes horribles que merecían la persecución y aún la aniquilación? Porque para quienes está la pena de muerte, es para los criminales. Es para los criminales. Se contempla la pena de muerte en los códigos de ley de las naciones para los criminales. Es una manera de castigar el crimen. Ahora, los judíos, ¿dónde está el expediente? ¿Por qué lo condenaban a ser perseguido y a ser proscrito? Pero el problema no es de ahí. Si usted mira para atrás las escrituras, no cesaron nunca en el pasado las persecuciones en contra de ellos. El caso de Esther, la historia de Esther, usted la conoce. El famoso Amán, mano derecha del rey Asuero. Cómo este hombre urdió un plan maquiavélico exactamente como el que diseñó Hitler para eliminarlo de la faz del imperio persa. Era muy parecida la mentalidad de este hombre con la de Hitler.
Si usted ve el perfil de este hombre y el perfil de Hitler, eran igualitos. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se la cogieron con los judíos y no con otros grupos? Porque había muchísimas etnias más. ¿Por qué se la cogieron con los judíos? ¿Cuál fue la razón? O las razones por las que tenían que cogérsela con los judíos. Amados hermanos, tiene que ver con el cumplimiento de las profecías. Tienen que ver con el cumplimiento de las profecías. La historia está ahí, registrada, paso por paso. Y no solamente en la historia sagrada, sino también en la historia secular, como se le llama. Porque la historia secular, ¿qué es lo que recoge? Los eventos sociales que acontecen en el seno de la raza humana. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Hitler pretendió recogerlo de todas las naciones para matarlos a filo, no de espada, sino a filos de bala y de gases tóxicos y de cremaciones. Ese fue el modo que usaron para aniquilarlo. Espérate un momentito. Espérate, deja que traiga el micrófono para que te oigan. Gracias. En Mateo 27, 24, vemos que dice, y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No solamente sobre ellos, esa generación, sino sobre sus descendientes. Así es. Bueno, ese es un buen texto que da las razones por qué no se ha apartado nunca la espada de la espada de los judíos. El conflicto con los palestinos, ¿ha habido algún día de la semana donde no haya noticias de ese conflicto en los periódicos? Busque los periódicos de hoy. Y usted verá que por algún lado hay conflictos registrados allí. Lío, tumulto, bombas, tiroteo. Óyeme, no hay día de la semana en que la espada no esté desenvainada y esa gente en zozobra. ¿Por qué? Su sangre sea sobre nosotros. Su sangre sea sobre nosotros. Pidieron la sangre, pidieron sangre. Por eso la sangre no se aparta de ellos. Se ha cumplido la profecía. Se está cumpliendo la profecía al pie de la letra. La hermana Lida también levantaba la mano. Lo que pasó era una pregunta que iba por ahí y eso me lo aclaró bastante. Con relación a esos episodios del Holocausto, en la historia uno lo lee nada más, pero cuando uno busca, por ejemplo, en YouTube eso es terrible. Horrible. Ver eso en detalle, los testimonios de los sobrevivientes. Sí. Terrible. Así es. La espada no se apartará de sus espaldas y caerán al filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, y amados hermanos, hasta el día de hoy está siendo holladas por los gentiles. Como sabemos, el pleito y la guerra que ha habido por siglos por la capital de Israel, Jerusalén. Usted va hoy a Jerusalén
y está dividida en dos, una parte judía y la otra parte palestina. ¿Por qué no acaban de ponerse de acuerdo judíos y gentiles, judíos y palestinos? Porque ambas naciones reclaman a Jerusalén como su capital. Y por esa razón, constantemente se entran a bombazo. Sabemos por la noticia que Trump movió la embajada americana para Jerusalén con la finalidad de legitimizar a Jerusalén como la capital de Israel. Y ya sabemos los líos que se armaron a raíz de esos episodios. Otras naciones también llevaron las embajadas para Jerusalén con la finalidad de acreditar a Jerusalén como la capital de Israel. Pero sabemos que Jerusalén seguirá siendo una fuente de conflicto constante y continuo. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir lo que está aquí y se está cumpliendo al pie de la letra. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Vea lo que dice ahí. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿A qué se refiere esa expresión? Se refiere a la dispensación que va desde la primera venida hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que se resume ahí en esa expresión, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un tiempo diseñado para los gentiles y ese tiempo es el que está discurriendo en la actualidad. En ese tiempo estamos viviendo nosotros. Es el tiempo de la iglesia, en otras palabras. Es lo que nos enseña este texto bíblico. Guerras, violencia y anarquía serían las marcas distintivas de esta dispensación. Guerras en todas las escalas. Guerras, grandes guerras que involucran a muchas naciones, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Guerras pequeñas, una nación contra otra, o guerras intestinas, donde los miembros de una nación se dividen en grupos y se fajan a pelear unos contra otros por un tema de cambio de sistema de gobierno, como lo que hubieron en Rusia, lo que hubieron en China, chino contra chino. 90 millones de gente murieron en esa guerra intestina que hubo entre chinos y chinos, los de Mao contra los del imperio monárquico, 90 millones de muertos. Se estima que hubieron ahí en esa guerra intestina de China. En Rusia se calculan 30 millones de muertos. Eso costó instaurar el comunismo en Rusia. Costó 30 millones de muertes en esa guerra que hubo allí. Si usted va a Corea, si usted va a esa parte, a esa región de Asia, esos países por ahí de esa zona, las guerras han sido horrorosas. Pero no se vaya más lejos. En el 65 aquí se estima que murieron alrededor de 7,000 personas en esa guerra que hubo aquí, en el 65. Y esto aquí es un puñito. En ese tiempo, en el 65, aquí la cantidad de habitantes era de alrededor de 1,5 millones de habitantes. En el 65 aquí hubo una guerra bien violenta.
Y así sucesivamente, amados hermanos, guerra, violencia, anarquía, es lo que ha caracterizado el mundo desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todas estas situaciones y eventos son presentados en la Biblia como señales del fin. Señales del fin que habrán de acontecer en el escenario mundial. En ese escenario del mundo habrán eventos violentos, guerras, protestas, anarquía. Esos eventos marcarán el tiempo del fin. Hay muchos que se imaginan que las cosas van a mejorar, que los tiempos por venir serán mucho más pacíficos, que habrá una gran paz universal en el mundo. Eso es lo que auguran los optimistas de la sociedad. Pero, amados hermanos, están lejos de tener la razón. Porque lo que la Biblia nos augura no es que las cosas irán de bien en mejor, sino de mal en peor. Es lo que hemos visto a través de la historia y los hechos están registrados allí. El material bélico que hay almacenado en los búnkeres de los ejércitos en la actualidad es suficiente para matar en breves horas los 6.500 millones de habitantes que hay sobre la faz de la tierra, más la innumerable cantidad de animales y seres vivos que pueblan la tierra. Porque donde explotan una bomba de neutrones o nuclear o de esas magnitudes, ahí no quedan ni los grillos vivos. Dicen que las cucarachas sobreviven. Pero bueno, si sobreviven ellas a una hecatombe nuclear, tendremos un mundo poblado por cucarachas. Pero la realidad es esa: el mundo está preparado para librar una última guerra final. Hay suficiente munición para eso, suficientes ejércitos, suficiente tecnología. Putin, para mandar misiles a Estados Unidos, nomás tiene que darle a una tecla, mira así, salen disparados. Donald Trump, para mandar misiles hacia China, él no tiene que montarse en un avión y coger para allá. De su escritorio le da un botón y eso es suficiente para disparar los suficientes misiles con las suficientes bombas nucleares para borrar a toda esa región del continente asiático. Esa es la verdad que encontramos, no en teoría, sino en los almacenes de los ejércitos. Sí, qué bueno ese último comentario, porque puede despejar una duda que muchas veces se ha levantado y tal vez a cualquiera de nosotros se nos ha dicho que... Muchas gracias, Teo. Que dicen, mira, pero desde siempre ha habido guerra, ha habido rumores de guerra, desde siempre ha habido plaga. ¿Cuándo no ha habido guerra en el mundo? ¿Cuándo no ha habido plaga? ¿Cuándo no ha habido muerte? ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes asegurar que sí es la señal del fin del mundo y no simplemente estamos repitiendo la historia? Ah, bueno, ahí entonces con el comentario del pastor está respondido. ¿Cuándo la tecnología ha sido tan avanzada como hoy en día? Antes se envió una bomba nuclear a Hiroshima, otra a Nagasaki, pero hoy en día hay bombas que eso es paja de coco.
Hoy en día hay tecnología que con presionar un botón pueden desbaratar un país entero. Entonces, cuando nosotros vemos ese avance tecnológico donde ya pareciera que la tecnología no da más, entonces podemos asegurar que estamos cerca del fin. Así es. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versos 1 hasta el 5. El apóstol Pablo hace una radiografía de la sociedad que caracterizará los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Peligroso por qué? Bueno, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como podemos observar en ese pasaje, ahí vemos un retrato del hombre que compone nuestra sociedad en el día de hoy. Y eso básicamente lo que hace es predecir la desintegración ética y moral de la sociedad. Y mis amados hermanos, esa es la raíz de la violencia que caracteriza nuestra sociedad, nuestro mundo en el día de hoy. La sociedad está formada por individuos, por personas. ¿Y cuáles son las cualidades del carácter de nuestra sociedad en el día de hoy? Bueno, eso lo define el perfil del carácter de los individuos que componen la sociedad, obviamente. Si los hombres que componen una sociedad llamada República Dominicana son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si esas son las marcas distintivas del carácter de los hombres y mujeres que componen esta nación, el producto que saldrá de allí, ¿cuál es? Una nación en paz, tranquilidad, quietud, sosiego, con mucha justicia social y paz común. Hermanos, eso se denomina peligro. Vivimos en una sociedad peligrosa. ¿Por qué? Porque los miembros que la habitan son hombres y mujeres peligrosos. ¿Qué se puede esperar de un ser humano sin afecto natural? O sea, sin gracia común. Hay un afecto natural. Cuando un individuo coge una pistola y se la pone en la cabeza a otro para quitarle una cartera de arriba, ¿delante de quién usted está? Delante de un individuo sin afecto natural.
no tiene afecto por usted, no le aprecia, no le valora. Es un implacable, intemperante, cruel, alguien que aborrece lo bueno, infatuado, amadores de los deleites. ¿Para qué hacen eso generalmente? Para comprar droga, para los vicios. Son tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es peligroso vivir en estos tiempos. Y hermano, nada más no es aquí el problema. Peligro nada más no hay aquí. Hay gente que piensa que voy para Estados Unidos porque allá está todo seguro, todo está tranquilo, allá no hay problema de ningún tipo. Full seguridad, no hay delincuencia. Me voy a quedar callado. Me voy a quedar callado, porque si empiezo a hablar, los que tienen ánimo dicen para allá no van a querer irse. Amados hermanos, donde quiera que usted vaya y hayan seres humanos, su integridad física estará en peligro. Donde quiera que usted vaya. Donde quiera que usted vaya. Que hayan seres humanos, su integridad física estará en peligro. Porque cuando no es la violencia humana provocada por el pecado del hombre, son la plaga. La plaga, sí, la plaga, las enfermedades. No, a Estados Unidos no va a llegar el virus, ¿cómo que se llama? Coronavirus, la frontera no la puede cruzar. Estamos seguros aquí no llega eso es para los pobres. Así piensa mucha gente. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, dice Cristo. No se froten las manos esperando que las cosas van a mejorar, que habrá paz. La profecía es que no habrá paz para el impío. No habrá paz en ningún rincón del mundo. Amados hermanos, esas son las raíces que producen las guerras entre individuos, entre familias, entre naciones, en la sociedad. Esas son las raíces. ¿Por qué hay guerra entre naciones? Esa es la raíz. Cuando los que componen esa nación y sobre todo los que toman el poder son hombres marcados por esas cualidades del carácter del diablo, tendremos sin lugar a duda una nación peligrosa para las demás naciones. Y la prueba de ello está delante de nuestros ojos. ¿Qué llevó o qué ha llevado a muchas naciones a invadir a otras? El amor a esas naciones. Lo que le lleva es lo que está claro ahí, la avaricia. Quieren los recursos del otro, la riqueza del otro, y van y lo invaden para robársela. Eso es lo que hacen. ¿Qué ha llevado a Estados Unidos a invadir a cuántas naciones? Hermano, es la codicia. Porque el corazón del capitalismo salvaje está ahí, en esa nación. Y quieren el petróleo de los otros, y quieren el oro de los otros, y quieren las minas de los demás. Lo quieren para ellos. ¿Para qué?
para tener muchos cuartos guardados, para garantizar su confort de vida, su bienestar, egoísmo. Sí, ellos dicen que para la paz, pero la paz de ellos, de los bolsillos de ellos. Para la paz de los bolsillos de ellos. Quieren su bolsillo en paz. ¿Cómo lo tienen en paz cuando están llenos de dólares? Llenos de petróleo, llenos de oro. Sí, con la reserva federal bien abultada. Eso es la paz para ellos. Pero la reserva de ellos, a costilla de lo de ellos. A costilla de los demás. Miren esa situación de Irán, de Irak. Eso es horrible. Espantoso. Invadieron esa nación con el pretexto de que habían bombas de destrucción masiva. Había que desarmar a esos infrascritos. Cuando fueron que invadieron, no encontraron ni pólvora. Hermano, tretas para ir a despojar a las naciones de sus recursos, de sus bienes. Son tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, avaros. Eso está relacionado con las riquezas. Implacables. Eso tiene que ver con la falta de compasión hacia los demás. Esa es la vida en esta tierra en los últimos tiempos, caracterizada por la violencia. Y amados hermanos, todo esto, eventos, tales como la violencia, la lujuria, la perversión y demás circunstancias son comunicados rápidamente a través de la televisión, los videojuegos, las películas. Todo eso está envenenado con todos esos pecados que preparan el terreno para que se críe una sociedad violenta. ¿Cuántas películas de guerra no vemos desde que nacemos hasta que morimos? La gente son condicionados para la guerra. La mente es condicionada para la guerra. Eso es una industria que mueve billones de pesos al año. Para promover ese espíritu, se usan los videojuegos. Usted va a las plazas y usted se para en esos negocios que venden videojuegos. En una pantalla gigante usted puede ver allí la cantidad de videojuegos que hay, de violencia. ¿Qué engendran esos videojuegos? Hermano, violencia. Ese es el espíritu que se cultiva en la mente, en el corazón de las personas. Por eso entendemos que al final de los tiempos a la gente no le dará ninguna preocupación involucrarse en una guerra, participar de una guerra, ser violentas, porque ese es el espíritu que se está cultivando. ¿Cuál es la escuela? ¿Qué enseña esa escuela? Violencia, guerra. Esa industria bélica que fabrica bombas, fusiles. Esa industria bélica tiene un medio de propaganda enorme. ¿Y cuál es? La televisión, el internet. Busque las estadísticas, hermano. ¿Cuánto produce
esa industria bélica al año. Tanto la de propaganda, porque es un producto altamente consumido, mientras más violento y sangriento es el, ¿cómo se llama eso? El guión, más millones consiguen los cines. Más millones consigue cuando es a través de videojuegos. Eso vende millones. La industria bélica, tanto la que se usa en los videojuegos y en la pantalla, como la que se usa de manera literal en los conflictos bélicos, eso genera millones. Creo que es una de las industrias más ricas y prósperas, la industria de la construcción de armas, tanto de arma ligera como de arma de destrucción masiva. Y hay una competencia entre las naciones grandes y ricas. ¿Quién la haga más grande y más fuerte? Hay una bomba, una famosa bomba llamada la Bestia. ¿Usted ha oído hablar de la Bestia? Creo que hicieron 5 o 6 de esas bombas llamadas la Bestia. La hizo Rusia. Al final de los tiempos de la llamada era de la Guerra Fría. No había pólvora, pero había una guerra. Oiga, ¿cómo le llaman? Guerra Fría. ¿Por qué le llamaban fría? Bueno, porque no había pólvora, no estaban disparando la pólvora. Pero tenían la suficiente pólvora para convertir la Guerra Fría en una guerra bien, pero bien caliente. Esa bomba llamada la Bestia, que fabricó la Unión Soviética, yo no recuerdo exactamente la potencia, pero tenía, porque una bomba nuclear, tenía la capacidad para borrar, yo no sé cuántos países de América del Sur o de América del Norte. Es una cosa con una capacidad de destrucción hasta ese momento nunca vista. Y amados hermanos, esas bestias están guardadas en los almacenes. No la han borrado, no la han destruido, la tienen allí guardada. La Guerra Fría está fría, pero la verdad es que en cualquier momento la pueden calentar. Porque nada más hay que leer los periódicos y ver los problemas que hay entre las naciones y las amenazas que se hacen. Y cada vez construyen bestias mayores. Porque la gente se está preparando, las naciones se están preparando para la guerra. Es obvio. Las naciones están preparadas y se siguen preparando más y mejor para las guerras. No se detienen. Tienen científicos zambullidos en esos hangares, diseñando y preparando material bélico, cada vez más letales, cada vez más destructivos, cada vez más indetenibles, porque eso es parte también de las estrategias. Los últimos armamentos que sacó Putin el año pasado, él auguraba que no había radar que pudiera detectar esa máquina, porque podía volar a una altura y a una velocidad que superaba la velocidad de la luz, yo no sé cuántas miles de veces. La velocidad del sonido y de la luz, yo no sé cuántos miles de veces podía superar la velocidad, porque son máquinas impulsadas no por energía convencional, sino por energía nuclear. O
sea, y eso obviamente aumenta su capacidad destructiva, no solamente por lo que lleva a cuesta la bomba nuclear, sino también por lo que la impulsa la misma energía nuclear. O sea, que la capacidad de matar y de destruir de esos animales, de esas bestias, cada vez es más sofisticada, es más potente, es más letal. Eso es lo que vemos en el panorama mundial en el día de hoy. Y usted no tiene que ser muy científico para verlo. Usted va a los periódicos, usted va a los noticieros y eso está ahí, a la luz del día. Porque según ellos, esa es la manera de construir la paz. ¿Cómo yo garantizo mi frontera? Bueno, mostrándote el garrote que tengo. Si tú te atreves a pasar para acá, es con este que te voy a dar, así que ten cuidado si tú cruzas esa frontera, porque te voy a dar donde te duele. Claro, así es. Pero la gran verdad de todo esto, mis amados hermanos, es que Cristo viene, Maranata, todos estos eventos de guerra, rumores de guerra, etcétera, son señales, evidencias de que estamos viviendo en los tiempos del fin. Son tiempos peligrosos, como nos enseña la palabra de Dios. ¿Y por qué son peligrosos? Por los eventos que caracterizan estos tiempos, por las situaciones que caracterizan este tiempo, por las condiciones en que está viviendo el mundo presente, a la luz de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por darnos tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y también lumbrera para nuestro camino. Gracias porque Cristo viene y Él vaciará los arsenales repletos de almas, de armas de destrucción masiva, repleto de instrumentos de muerte para el mundo. Gracias porque Él volverá y limpiará el planeta de todo pecado y de todo pecador que hace lo malo. Queremos rogarte, Señor, para que este hecho histórico de tu segunda venida no tarde más, sino que acontezca cuanto antes. Bendícenos con esta esperanza y concédenos estar preparados, velando y orando en todo tiempo. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.